Señor Antoni Basás, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación y lo primero es preguntarle cómo está de salud, porque en este momento de tanta confusión y de tanto temor, pareciera una tontería, pero lo más importante es eso, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Es un placer para mí también, Ignacio. Muchas gracias por tu invitación. De salud estoy bien, de salud física. De salud mental yo creo que andamos todos un poco tocados, porque la pandemia nos ha sumergido en un caldo de incertidumbre tremenda. Y además uno no puede escapar al impacto emocional de lo que ve y de lo que siente, ¿no? No solamente las cifras de muertos, sino el impacto económico de la caída de la actividad. Y eso está impactando en la vida de cada día, se ve en las calles. En Barcelona es muy visible en el centro la cantidad de personas que duermen en la calle, por ejemplo. Y todo eso es como una especie de círculo vicioso que, que no deja de afectarte cada día, porque uno conecta la tele o la radio y no para de ver pues, cifras, pero luego habla con amigos y se da cuenta de la realidad social en la que estamos viviendo todos. Hasta el punto que a veces uno se pregunta si el fútbol es ahora mismo la primera de nuestras preocupaciones, ¿no? Bueno, la respuesta, porque es una pregunta que me hago y que me han hecho también, ¿no? ¿Qué haces tú ahora con lo que está pasando, preocupándote por el Barça, ¿no? Bueno, yo creo que parte de la necesaria lucha del ser humano por la mejora de las condiciones de vida de todos es darle a aquello que es normal otra vez el rango de normalidad necesario, ¿no? Yo entiendo que el Barça es es la institución catalana más conocida en el mundo y bueno, por razones biográficas que el Barça continúe siendo una entidad en manos de sus socios y que prestigie su propio nombre y el del país por todo el mundo, para mí digamos que es un motivo para vivir y para luchar, ¿no? Pero muy tocando con los pies en el suelo, porque ya te digo que la realidad social ahora mismo es muy dura. En cuanto a eso de que el Barcelona termina siendo probablemente la institución más reconocida de Cataluña en el mundo, a mí me gusta pensar que hay gente bueno, que ha vivido del Barcelona, hay gente que vive por el Barcelona, pero también hay gente que es lo que digamos, de una manera bastante superficial, si se puede, yo digo que son ciudadanos del Barça, porque son gente que independientemente de haber estado dentro o fuera del club, cuando viajan, cuando están fuera de Cataluña, fuera de España, terminan siendo representantes de una u otra manera de esa institución. Y a usted le tocó vivir mucho tiempo fuera de España, ha sido corresponsal de TV3 precisamente fuera de Cataluña. Y cómo se ve el Barcelona o cómo se veía el Barcelona en ese tiempo, porque es algo que a mí me parece muy interesante. Uno a veces cree que esto es fútbol y son 11 contra 11 detrás de una pelota y hay unos que ¿No? están a favor de un escudo y hay otros que están a favor de un escudo. Y sabemos que esto es mucho más complejo, mucho más rico y mucho más profundo. Por eso me interesa conocer su visión del Barcelona fuera de este pequeño ámbito que llamamos fútbol español. Bueno, yo estuve 4 años en Estados Unidos, en Washington concretamente, y coincidieron con 4 años gloriosos. Piensa que el momento mismo en el que yo aterrizaba en el aeropuerto de Washington, el Barcelona ganó la Liga. Uh, Hacía pocos días había ganado la Copa y al cabo de una semana ganó la Champions, 2009 en Roma contra Manchester United. Y en aquel momento empezó un boom por el Barça en Estados Unidos, que tiene su mérito teniendo en cuenta que, como tú sabes, el fútbol, que aquí le llaman soccer, no es el primer deporte nacional precisamente, está bastante atrás en relación a los otros 4 nacionales, digamos, pero empezó a desatarse una pasión alimentada por medios como el propio New York Times, consistente en preguntar a qué hora juega el Barça, porque en un tipo de público, en el tipo de público futbolero, por descontado, pues les gustaba el Barça y el fútbol y la rivalidad con el Real Madrid, que también tiene muchos seguidores en Estados Unidos. Pero había otro tipo de público, a lo mejor un poco más elaborado culturalmente, que entendía
que el Barça de Guardiola estaba generando un tipo de fútbol que iba más allá de la competición deportiva y que se asemejaba a la representación estética de una actividad física. Hasta el punto de que yo era, en cuanto la gente sabía de mi relación, que yo venía de Barcelona, mi relación y tal, porque además yo cofundé la Peña Barcelonista de Washington y eso me dio la oportunidad de charlar con muchos norteamericanos. Mucha gente venía a preguntarme, oye, esto que yo estoy percibiendo, es decir, que estoy ante un fenómeno, ante algo distinto, nuevo, esto que decís de que este Barça es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, equiparable al Brasil del 70, al Ajax del 74, al Milan de principios de los 90, todo eso es verdad. ¿Y esto dónde lo tengo que ver, no? Y no me hacía falta muchas explicaciones, ¿no? Yo les decía, fíjate el ritmo que va el balón, fíjate la coreografía aparentemente improvisada de estos jugadores, ¿no? Y quedaban realmente sorprendidos, ¿no? Asombrados de lo que estaban viendo. Bueno, en fin, recuerdo Kobe Bryant, por ejemplo, en los vestuarios del estadio, bueno, de la pista donde juegan los Washington Wizards, ¿no? Cómo le pregunté por Messi y enseguida tuvimos una conversación, ¿no? Es decir, el fenómeno era muy grande y ahora de lo que se trata es de rescatar ese fenómeno, en el sentido de que aquel Barça hizo un apostolado muy grande, pero si no vuelve por donde solía, bueno, va a quedar en el recuerdo, pero la llama y la brasa se apagará. ¿Y cómo rescatarlo? Porque usted, bueno, en la presentación que hizo Víctor Fonte, usted básicamente estableció que usted va a ser su mano derecha en caso de ganar las elecciones. Y mucha gente asocia aquella belleza, aquel estilo y aquel apostolado que se generó al juego del primer equipo, cosa que no es del todo falsa, porque al fin y al cabo lo que se ve en el mundo es el primer equipo. Pero Correcto. cuando uno conversa con gente que ha trabajado en la Masía, entrenadores, gente que dirigió la Masía, uno empieza a profundizar en lo que se fue haciendo durante tantos años, ¿no? Que era un trabajo realmente dedicado, que era un trabajo con una planificación muy clara. Después habría algún desvío, alguna salida del camino, pero había un plan. Y la sensación que me queda a mí en estos momentos es que el Barcelona, además de los riesgos económicos que tanto se han mencionado, de caer en concurso de acreedores, que es una situación palpable y real, a mí me da la sensación de que el Barcelona está perdiendo algo o está cayendo en un camino que es aún mucho más peligroso. Es el camino de la Hungría maravillosa de los años 50. La Hungría maravillosa de los años 50 fue precisamente es un equipo dorado con una forma de jugar que después alimentó al Dream Team, que después alimentó, por supuesto, a la Holanda, al Ajax, alimentó a todas estas grandes manifestaciones que usted ha mencionado. Pero aquella Hungría, por una serie de situaciones que todos conocemos, sociales, políticas y demás, quedó en eso. Quedó en aquel equipo que pudo haber sido campeona del mundo. Bueno, sabemos lo que pasó en aquella final. Y que después no ha podido replicar aquella estética y aquel fútbol inolvidable. ¿Cómo hacer para que el Barcelona, además de, insisto, de todo lo económico, pueda replicar todo aquello que le hizo ser admirado? Y no admirado por ganar, porque, a ver, que todos los años gana alguien, o todos los campeonatos gana alguien, sino que este fue un Correcto, Barcelona correcto, admirado correcto. por incluso quienes llegaban a ser rivales, no quiero Sí, decir enemigos, sino rivales. correcto. Sí, me gusta mucho esa frase que has utilizado, Ignacio, porque yo la he hecho muy mía también. Yo suelo decir, campeones hay uno cada año, pero que te digan que eres el mejor equipo del mundo o perdón, el mejor equipo de la historia o uno de los mejores de la historia, esto no pasa a menudo. Y también me gusta mucho tu referencia al fútbol húngaro, porque evidentemente la impronta más potente del Barça es la holandesa, pero antes de Cruyff tuvimos la Coxis, tuvimos la Sibor y sobre todo tuvimos la cubana. Y por tanto hay algo muy... En la explanada del estadio hay dos estatuas, una a un húngaro y otra a un holandés, o sea que eso ya lo dice todo. Mira, ¿cómo volver a andar ese camino? Para mí es relativamente sencillo.
si lo supimos hacer, lo podemos volver a hacer. Hicimos un podio del Balón de Oro con Xavi, con Iniesta y con Messi. Los tres salieron de la Masía. Vamos a aplicarnos. Vamos a aplicarnos para que eso sea posible. Es decir, se trata de apostar por el talento de los jugadores, pero también con el talento de los entrenadores. Una de nuestras pretensiones es crear una masía de entrenadores. Pero no solo eso, es sobre todo la confianza que deben encontrar para subir al primer equipo. Mira, Juli López, que sería nuestro director general de deportes del Barça, es decir, el hombre del que dependerían todos los deportes, incluido el fútbol, estuvo en la Masía en la época en que Cruyff era el entrenador del primer equipo, del Dream Team. Y él nos suele explicar que en aquel momento un jugador del Barça B veía al primer equipo muy cerca. Había muchas posibilidades de que un día, por una lesión de un profesional, pues te llamasen para cubrir una plaza en el entrenamiento y quién sabe si en la convocatoria del desplazamiento y a lo mejor en el banquillo y a lo mejor unos minutos. Bueno, eso pasaba. Esto ha dejado de pasar. Tú fíjate que el último gran canterano incorporado de una manera regular al primer equipo es Sergi Roberto, que debutó en 2009. Sí. Después ha habido escarceos con Alañá, bueno, ahora más recientemente Ansu Fati, pero bueno, o sea, hemos abandonado algo que sabíamos hacer. Yo creo que se trata de apostar por esta exigencia de buscar en casa algo que no debemos ir a buscar fuera, porque la cantidad de fichajes fracasados, algunos de poco dinero, pero que si los sumas acaban haciendo una pelota muy, muy gorda, es notable, ¿no? Y para ello, claro, si tú tienes como eje central de tu discurso futbolístico a una persona como Xavi Hernández, que ha salido de allí, pues entiendes y a un secretario técnico como Jordi Cruyff, que bebe del fútbol holandés y que se ha formado en los equipos inferiores del Barça, bueno, entonces entenderás que nuestra apuesta por volver a ese camino es muy sincera. Hay uno de estos fabulosos entrenadores que estuvo mucho tiempo en la Masía. Ya no está, voy a mencionar su nombre porque, bueno, vale la pena y sobre todo porque la anécdota creo que no rompe ningún código, que es Albert Capellas. Albert, en algún momento dado, en una charla que sostuve con él, me dice, es cierto que teníamos una metodología de entrenamiento y es cierto que incidíamos, creíamos en ella, pero también teníamos una clave, que era el scouting. Y en eso que usted menciona de buscar en casa antes de salir afuera. Eh, a ver, es una frase que también se la recuerdo a Pep Guardiola referente al primer equipo. Pero Albert Capellas me la traslada al fútbol formativo, que una de las claves era tener jugadores de Barcelona o de Cataluña en la Masía por una sencilla razón, no era ni siquiera por temas nacionalistas, por decirlo de alguna manera, de manera muy, muy superficial, sino simplemente porque ese chico que es de Cataluña, cuando llegaba a la Masía y tenía que quedarse en la Masía, había un sentimiento de que no estaba tan lejos de sus padres, de su familia, y eso le permitía liberar una carga emocional, digamos, que siente cualquier chico a los 12 años, a los 13 años, cuando pasa de vivir en su casa a un lugar que le es extraño. Está ese plan dentro de ustedes, porque yo escucho que está Albert Benayes, por ejemplo, Joan Vilá, otro referente, y muchos otros. Entonces, mi pregunta es, cuando estamos hablando, o cuando se habla de no buscar fuera, sino buscar dentro, se comprende también de esa manera, no solamente para el primer equipo, sino para la Masía. Sí, claro, porque a lo mejor con los jugadores catalanes es mucho más clara por la cuestión de la distancia que acabas tú de decir, ¿no? Pero el caso de Iniesta, que vino de un poquitín más lejos, bueno, en términos peninsulares vino de más lejos, en términos mundiales no, pero no sé, Albacete debe estar a 600 kilómetros de Barcelona, ¿no? Bueno, para sus padres y para él mismo fue un gran sacrificio al principio, pero ¿por qué lo dejaron ahí? Entre otras cosas, porque vieron que se podían fiar de aquella organización. De lo que se trata es de tener una organización fiable en la cual los padres confíen que van a formar a su hijo de manera integral, que intentarán que sea un buen futbolista, pero que si el experimento no sale bien, porque a veces no sale bien, por mil razones,
no sale bien, quiero decir que no termina triunfando en el primer equipo del Barça, ni tan siquiera debutando en primera división, sino siendo un jugador pues, que está en categorías inferiores, por lo menos van a formar una persona y un ciudadano y alguien que tendrá las herramientas para ganarse la vida más allá del terreno de juego. Queremos recuperar esta imagen de confianza que transfiere la Masía, ¿no? Bueno, y ampliarla a las chicas, por descontado, ¿no? O sea, ahora de lo que se trata es de recuperar de una manera real, no con un discurso como el que yo estoy haciendo, no, de una manera real los valores que se han visto asociados al club. De todas maneras, debo decirte que el equilibrio entre el fichaje exterior y la provisión interior es algo que siempre cuesta, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegó César Luis Menotti a entrenar al Barça, preguntó, ¿dónde está Rojo? Rojo era un interior que fue el mejor jugador del Mundial de Tokio Juvenil de 1978. Y le dijeron, no, aún sigue en el Barça B, y Rojo ya tenía 20 y tantos años, ¿no? Bueno, inmediatamente lo promovió al primer equipo y luego junto con Calderé fueron instrumentales para ganar la Liga de Benévols 84-85. Quiero decirte que a veces, por eso para mí es crítico que la dirección del primer equipo confíe en la Masía. Y desde luego, para nosotros, como tú decías, que los jugadores sientan la Masía como su casa, casi te diría, independientemente de las distancias, es fundamental. Yo creo que el Barça sabió hacerlo y puede volver a hacerlo. Quiero pasar ahora al tema de las elecciones, o de la básicamente de la campaña electoral. Se presenta a Xavi como, digamos, la cabeza del organigrama. Uh-huh. Una cosa es que Ignacio Benedetti sepa por conversaciones con gente que pertenece a ese organigrama futbolístico, que esto tiene mucho tiempo construyéndose, que Xavi, digamos, puede ser la cabeza, pero que alrededor de él ha habido mucho trabajo con mucha gente. Pero a nivel comunicacional, para quien no tiene esa posibilidad, que digamos, la suerte que he tenido yo, pareciera que no está claro y que cuando Xavi, digamos, siendo un activo del Barcelona, quiere establecer que él no va a entrar en la campaña, pareciera que el mensaje es de deslindarse. ¿Cómo lo sienten ustedes o cómo sienten ustedes que han comunicado esa, digamos, esa presencia de Xavi en todo el trabajo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo? Bueno, sentimos, Ignacio, que así es la vida. Quiero decirte que los profesionales en activo tienen contratos en vigor y deben, en la medida de sus posibilidades, proteger sus intereses y al mismo tiempo soñar con nuevos retos. Yo creo que es muy fácil de entender. Por ejemplo, te podría decir que ni Víctor Font ni yo mismo nos jugaríamos nuestra credibilidad si no estuviésemos seguros que lo que decimos es verdad. Es decir, que somos la única candidatura que ha trabajado un tiempo con Xavi. ¿Qué dice Xavi públicamente? Bueno, en primer lugar, habla maravillas de Víctor Font y dice que los socios del Barça deberían tenerlo muy en cuenta en estas elecciones porque le parece un tipo capaz, bla, bla, bla. Esto está ya más que sabido, pero esto lo ha dicho públicamente. Y después, ya más recientemente, lo que dice es, yo tengo contrato en vigor en Qatar y, por cierto, doy apoyo a Qatar en la organización del Mundial del 2022. Y además tengo un gran recuerdo de las épocas de Joan Laporta y de Quiero mucho. Bueno, ya está. Yo creo que es muy fácil entender entre líneas que hemos construido con Xavi un proyecto que le convertiría no solo en entrenador del Barça, sino en su principal responsable deportivo, con un tipo de organización como nunca se ha dado en el Barça, que además yo creo que, iba a decir que Xavi se la merece. Bueno, yo creo que el Barça la necesita. Es decir, cuando alguien de su capacidad de juego, de su vocación de entrenador, de su pasión por hablar del deporte, de los detalles, su conocimiento del club, su conocimiento de la cantera también,
va a estar disponible, porque eso lo sabemos todos, tarde o temprano Xavi trabajará desde la banda para el Barça. Bueno, pues hay que hacer un esfuerzo para que vengan las mejores condiciones posibles. Esto lo ha explicado Víctor muchas veces. No queremos que nos pase como a Pep. Pep es uno de los mejores entrenadores del mundo. Es catalán y es culé. ¿Y dónde trabaja? En Inglaterra. ¿Dónde ha trabajado? En Alemania. Ha trabajado más tiempo para la competencia que para el Barça. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Bueno, pues se trata de que de que aprendamos de los errores y no nos vuelva a pasar, ¿no? Eso es lo que yo creo que los socios entienden, y en este sentido no nos vamos a poner nerviosos por el hecho de que en la vida no todo es exactamente como uno quisiera que fuese. Más allá de integrar el equipo de Víctor Font, la campaña electoral, o cada vez que hay una campaña electoral en el Fútbol Club Barcelona, el recuerdo inmediato es aquella campaña en la que termina siendo elegido José Luis Núñez. Y a partir de ahí, todas las campañas, o por lo menos quienes las vemos desde afuera, estamos muy atentos a algún carpetazo, cosas por el estilo, al juego sucio. Y en esta No, campaña me parece, no sé cómo, a ver, cómo definirla, porque pareciera todavía ser una campaña muy civilizada, más allá de las diferencias entre las tres propuestas, ¿no? ¿Lo ve así usted o estoy siendo muy, muy liviano? bueno, hombre, juegos subterráneos, esto es como el waterpolo, ¿no? Que hay faltas que no se ven, pero que se producen bajo el agua, ¿no? Pero los nadadores, los jugadores siguen nadando y siguen a flote, ¿no? No, te agradezco. La verdad es que me hace ilusión, casi me alegra oírte decir esto, Ignacio, porque te voy a contar algo que no he contado públicamente. Justo el día que yo anuncié que me sumaba a la candidatura de Víctor, le envié un mensaje a un buen amigo que está en la candidatura de Jean Laporta y le dije, ojalá podamos hacer una campaña que esté al nivel de lo que el Barça se merece y al nivel de la estima que le tenemos. Algo así le dije, que lo tomé prestado de una frase de Mercè Rodoreda cuando hablaba de literatura y decía del amor que sentimos por la lengua catalana. Bueno, pues lo mismo para el Barça, ¿no? Y él me contestó que sí, que claro, ¿no? Sinceramente. Mira, yo no sé qué va a pasar porque estas elecciones son muy raras. De hecho, hoy ya tendría que haber un nuevo presidente del Barça porque las elecciones hubieran tenido que ser ayer domingo, día 24. Y sin embargo no van a ser hasta dentro de 6 semanas. Y por tanto, en 6 semanas hay mucho tiempo para que todos podamos meter la pata, decir algo de lo que nuevo nos podemos arrepentir o hacernos más daño del necesario. Yo quiero pensar que esto no va a pasar. Pero en el fondo, si a ti, desde fuera, te parece que la campaña está siendo civilizada, es en parte porque hay un respeto entre los candidatos. Hay un respeto entre los candidatos y un respeto por los socios y socias consistente en decir, la situación del Barça ya es bastante crítica como para que además andemos ahora ensuciándonos los unos a los otros. Nosotros, como sí al futuro, no vamos a caer en ese juego. Evidentemente es una campaña electoral, hay que contrastar proyectos, hay que contrastar también biografías culés de los candidatos y debatir sobre qué podemos hacer, pero también qué valor tienen las afirmaciones a la vista de ejecutorias anteriores. Pero el Barça, insisto, está en una situación lo bastante delicada como para que nosotros la vayamos ahora a grabar con suciedades que solo harían que perjudicarlo. Espero, ya te digo, que la ley de Murphy no se cumpla y que en las próximas 6 semanas no manchemos algo que de momento está funcionando. Hombre, sí debo decirte que hay mucha pasión en las redes sociales. Sí. Y que hay parte de la expresión vinculada a la campaña electoral que se manifiesta según las reglas de Twitter, que, como dijo no sé quién, es lo más parecido a un bar de borrachos en donde solo entrar te estampan una jarra de cerveza en la frente, ¿no? A veces tengo un poco esa sensación, pero a estas alturas no nos vamos a poner nerviosos y vamos a pensar por el bien del Barça.
esa reflexión la recuerdo de Santiago Segurola cuando decidió no seguir Vale, precisamente en Twitter. Esa guerra en las redes sociales existe y va a existir. A ver, no vamos a cambiar la dinámica de algo que ya está establecido y que además ha sido aupado incluso por poderes extraordinarios como la presidencia saliente de los Estados Unidos. A ver, es una, sí, es un bar de borrachos. Vamos a ser bastante, a digamos, ratos, ¿eh? Hay gente que hace un buen uso sí, sí, sí. y además yo en fin, quiero pensar que lo mejor del ser humano puede cambiarlo, pero es verdad que lo que vemos, el récord hasta hoy, es este que tú dices. Es ese, y yo lo he visto, a ver, una persona que yo respeto muchísimo, que es don Frederic Porta, me hizo entender o me hizo revisar, por ejemplo, ataques que estaba recibiendo Marc Duc, un barcelonista del cual no se le pudiera cuestionar nada, porque si algo ha hecho es luchar desde, digamos, eh, Mm. con el total sentido de la palabra, y que una vez que, digamos, establece que quiere ir pues, o que va a estar en la candidatura de sí al futuro, digamos, ha sido víctima de ataques bastante bajos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Ustedes vivieron un episodio que quiero preguntar, más que por el episodio, ¿qué aprendieron del episodio con el señor Jordi Majó? ¿No? Eh, digamos, aparece una mención que va a formar parte de su candidatura o de esta, digamos, esta sociedad que es la candidatura de Víctor Font y después, a raíz de temas que tienen que ver con lo extrafutbolístico, se decide que entonces no participe. ¿Cuál es el aprendizaje? Porque más allá de quedarnos con el episodio, cuando uno quiere que alguien sea dirigente o que conduzca los caminos de una institución, lo primero o de un país, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que no hay seres humanos perfectos, sino que todos somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Y lo más importante, creo yo, es descubrir qué se aprende de los errores. Y en este caso, por eso me interesa tanto saber qué quedó de aquel episodio. Te agradezco mucho la pregunta, Ignacio, por lo que tiene de pedagógico para todos. Bueno, lo que aprendimos es que los procesos de formación de equipos, las campañas electorales, las urgencias, hacen una mezcla que puede a veces llevarte a cometer un error. O sea, las campañas electorales en general, no solo las del Barça, son un inmenso campo en donde se mezcla los deseos de ganar, la necesidad de hacerlo bien, las prisas, las recomendaciones, las ideas geniales de uno, la falta de tiempo de contraste de otro, y eso a veces pues, provoca este tipo de accidentes. Lo que descubrimos es, lo que pusimos en valor es que el método de aproximación a las elecciones, la formación de esta candidatura, que ha llevado su tiempo, era un buen método, porque te ahorraba problemas. O sea, parte de lo que nos pasó en este episodio que tú dices es que, en cierta forma, improvisamos a partir de señales claros, ¿no?, en la vida social del Barça a propósito de la personalidad de la persona que íbamos a incorporar. Bueno, pues no, nos dimos cuenta de que con eso no basta, ¿no? Y aún así, insisto, no hay campaña electoral que no se pueda librar de determinados errores. Esta es nuestra primera campaña electoral y cometimos ese. Pero hay algo que me importa mucho también de lo que has dicho al principio en relación a los ataques que recibió Marduk, ¿no? Yo a veces, o sea, yo hace muchos años que conozco a Joan Laporta. Lo conocí como periodista cuando él se presentó a las elecciones de la presidencia del Barça. Bueno, mucho antes, cuando él me decía que por qué no le invitaba a Aquesta en Scène, que es el programa que yo hice durante un año en la televisión de Cataluña, explicando los 100 años de historia del Barça, en 1998-99. Recuerdo que coincidíamos en el mismo gimnasio y me decía, oye, ¿yo por qué no puedo venir? Yo decía, porque es un programa de historia y tú aún no eres presidente. El día que seas presidente, pues al cabo de unos años te invitaremos, ¿no? Pero ahora eres era un agitador, estaba era un opositor a Núñez en el Elefant Blau, ¿no? Y desde entonces desarrollamos una muy buena relación que te diría que es de afecto personal mutuo. Bueno, pues a veces yo tengo la sensación de que le respeto más yo a él que algunos de sus propios, llamémoslo así, seguidores, ¿no?
Porque el tipo de defensa que hacen de sus posiciones en base a atacar cualquier cosa que hagamos en sí al futuro, a mí me entristece y creo que no le hace bien. Pero una vez más, ¿no? Fíjate, estos son las campañas electorales, ¿no? Es decir, a veces quien bien te quiere puede no protegerte de la manera que a ti te parece más adecuada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida continúa y algún día terminará la campaña electoral y podremos hacer balance de lo que ha quedado entre nosotros, ¿no? Porque yo creo que antes que barcelonistas o antes que catalanes, somos personas. Y eso es lo que me gustaría que quedase de estas elecciones también. Volviendo a las redes sociales, el escándalo es la suspensión del proceso del día de las elecciones. Más que la suspensión, el aplazamiento de las elecciones. A mí me parece, independientemente de quien quiera elegir a Víctor Font, a Joan Laporta o a Tony Freixa, que la discusión es equivocada. Que el problema no fue el aplazamiento de la fecha del acto eleccionario, sino que la Junta Gestora básicamente cumplió uno de los últimos sueños del antiguo presidente, que era que las elecciones se ejecutaran en marzo, ¿no? Y que eso es lo más peligroso. Eh, ¿Ustedes tienen esa sensación de que eso es lo que se debe discutir o de que realmente había que aplazar las elecciones y que esto es lo que había que digamos, llevar al debate? Ahora discutir sobre ello ya, en fin, podemos discutirlo y tengo opinión y te la voy a dar ahora mismo. Pero lo importante ahora ya es que celebremos las elecciones y las celebremos con la máxima seguridad posible para todos los socios y socias del Barça. Pero, vamos a ver, es evidente que en su momento Josep María Bartomeu ralentizó tanto como pudo el proceso de comprobación de firmas de la moción de censura. Es decir, no tengo ahora los plazos de memoria, pero las elecciones hubieran podido convocarse mucho antes, él hubiera podido dimitir mucho antes, las firmas podían haber sido revisadas mucho antes, todo aquello se demoró mucho. Cuando entró la comisión gestora, se fue, sí, a la fecha más lejana, tenía 3 meses para convocar elecciones y las puso al final de este periodo, ¿no? de este lapso de tiempo, ahora en enero. Fíjate que en cuanto se forma esta comisión gestora, Víctor envía una carta al señor Tusquets y le dice, bueno, por favor, veo que ha dicho espontáneamente, voluntariamente, que va a intentar hacer algo que no prevé los estatutos del club, que es implementar el voto por correo. Vale, perfecto. Mire también si puede poner el voto electrónico, porque le aseguro que la única forma en que se puede superar una pandemia desde el punto de vista electoral es con voto electrónico, porque el voto por correo exige un cierto contacto humano, mayor o menor, pero un cierto contacto humano. El voto electrónico no. Respuesta, no, bueno, el voto electrónico no, pero el voto por correo estamos trabajando. Bueno, ha llegado el 24 de enero y no se han podido celebrar las elecciones. ¿Por qué? Porque no estaba puesto en marcha el voto por correo. Por tanto, no solo, por decirlo así, se cumplió el sueño o la previsión de Bartomeu, en fin, yo no sé si es exactamente así, de que las elecciones se celebrasen en marzo, sino que en enero no se han podido celebrar porque las previsiones de voto por correo que hizo el Barça no se desarrollaron. Me consta que hubo trabajos, pero no se desarrollaron. Bueno, entonces ahí no hemos sido diligentes, ¿no? Y entonces, claro, lo que yo no estoy dispuesto es a cargar con la culpa de que estamos retrasando la llegada a la presidencia de un presidente, y esta llegada es muy necesaria para desactivar, para poner en marcha todos los mecanismos de recuperación del club. Bueno, yo creo que los candidatos no tenemos la culpa, pero sobre todo nosotros, porque apoyamos la moción de censura para que Bartomeu fuese censurado o no por los socios lo antes posible. No tenemos nada que ver, por desgracia, con la lentitud con la que se validaron las firmas de la moción de censura e insistimos en su momento para que hubiese voto electrónico. No se nos ha hecho caso y ahora las elecciones son el 7 de marzo. Ahí no ha habido diligencia por parte del club y yo lo lamento. ¿Y qué le parece que, más allá de que se promovió el voto de censura, la moción de censura, se lograron las firmas, ¿qué le, Sobradamente.
Sí, 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 en un episodio de democracia extraordinario, además, ¿no? Porque eso Sin es una... partidos en el estadio, en plena pandemia, empezando en el mes de agosto, 20.000 firmas. ¿Y qué le genera que no se haya llevado a cabo la votación? Porque es cierto, el presidente renunció, pero renuncia Sí, en unas condiciones que son hasta preocupantes, anunciando que el Barcelona se plegaría a una Superliga Europea, que después quiero que me dé su opinión, porque sí, ya FIFA, creo que FIFA fue terminante, pero que no se haya llevado sí. a cabo esa votación. Bueno, es evidente que el presidente prefirió ahorrarse el trago de pasar por las urnas y ser reprobado como aparentemente iba a pasar, ¿no? Yo creo que, en fin, ya ahí ya puestos, si realmente iba a dimitir, entonces ¿para qué estuvimos tanto tiempo validando firmas o no y perdiendo un tiempo precioso como ahora estamos viendo, ¿no? Yo creo que esa fue la manifestación última o penúltima de una quiebra social, una quiebra institucional del Barça. Si allá tenemos la quiebra económica, la deportiva culminó no solo con el 8-2, sino con Messi diciendo que se quiere ir. Y entonces llega también, yo creo que la institucional, ¿no? Que es la de sumir al Barça en esta provisionalidad tan alargada. Eso me sugiere que realmente estamos en un punto muy bajo de la vida del club y, y que tiene pleno sentido que alguien que proclama como eslogan de candidatura sí al futuro, pues pueda hacerse cargo de las riendas del club, ¿no? Pero realmente es uno de los puntos más bajos de la historia del Barça. En, esa, en ese eslogan, decía el futuro, ¿qué papel juega o si se lo van a plantear al socio en las asambleas en caso de ganar las elecciones, digamos, establecer el voto electrónico, el voto por correo electrónico? Porque en este momento, le tomo la palabra, hubiese sido extraordinariamente útil. El Barcelona en este momento tendría un presidente. Ahora, estando una vez en el poder, ¿formaría parte de lo que se le va a consultar al socio en la asamblea? Sí, sí, por descontado. O sea, no, fíjate que ya en 2019 Víctor lleva el voto electrónico a la Asamblea para que quede ahí puesto en los estatutos del club y llega con casi 5.000 firmas de aval um, y lo tumban por una diferencia de 60 socios. O sea, bueno, estas cosas hay que reformarlas. El otro día en una entrevista en El País que le hizo Ramón Besa, Evaris Murtra decía que el Barça necesita ser repensado de arriba abajo. Pues en eso estamos nosotros. Parte de lo que queremos repensar es el papel del socio en la vida del club. Mira, Ignacio, yo lo que veo en estas elecciones, por ejemplo, en la recogida de firmas para avalar las candidaturas, es que llevamos muchos años afirmando teóricamente que el socio es propietario del club, pero luego se le aparta sistemáticamente de los órganos de gobierno. Las asambleas son muy poco representativas, va relativamente poca gente. No hay consultas con los socios. Bueno, pues nosotros pretendemos hacer consultas vinculantes y no vinculantes a través del voto electrónico, porque entendemos que el socio debe actuar como propietario del club. Luego ya sabemos que como socios, yo soy socio, luego ya sabemos que hay partes de nuestra soberanía que han sido cedidas. No podemos poner el horario de los partidos porque mandan las televisiones. Casi no nos podemos poner ni la camiseta azulgrana porque mandan las compañías que nos visten, ¿no? Y, por ejemplo, ayer jugamos en Elche, que es un equipo que va vestido prácticamente de blanco, y el Barça no puede ir de azulgrana. ¿Pero esto qué es? ¿No? O sea, hay un momento es que ya ni ves a tu equipo. O sea, lo de el amor a los colores o sentir los colores es una expresión que tiene algún sentido. Bueno, es decir, los socios, en general, de todo el mundo, hemos hecho ya grandes ejercicios, voluntarios o no, de cesión de soberanía. Nosotros queremos recuperar lo recuperable, porque ya sabemos que cuando el carnet de socio representa menos del 10% de los ingresos de un club, pues tú mandas menos del 10%. Pero hasta donde podamos sí que queremos recuperar ese camino y hoy en día la tecnología nos permite algo tan rápido como la consulta electrónica. Debemos hacerlo bien para que tenga garantías, para que todo el mundo vote informado, bueno, y por descontado que esto no sea una kermés, ¿no? Un festival de votos. Evidentemente no vamos a someter al voto de los socios la alineación del domingo o el fichaje de tal o cual estrella. Hay decisiones que las tomará el club, que para eso los socios también han escogido a su presidente. Pero el Fútbol Club Barcelona, que es una institución gigantesca,
enorme, con un peso en el fútbol mundial indescriptible. No se le puede plantar, por ejemplo, a la marca que la viste y decirle, esto es un desastre, o esto no tiene nada que ver con el club. No puede, pregunto, porque esto tiene que ver no solamente con cómo se presenta el equipo el domingo, sino que además esto forma parte del área social, de la representatividad de un equipo, de un club, de una gente. Sí, sí, para mí esto es una verdad. Yo creo que sí que puede. Nosotros creemos que sí que puede y Víctor también lo cree y por tanto esperamos fervientemente podernos sentar, en este caso con Nike, y decir, bueno, queremos someter vuestros diseños a la validación de los socios del Barça. Queremos que puedan votar la camiseta porque hay algunos diseños que gustan más y otros menos, ¿no? Queremos saber a qué precio estamos pagando o que en este sentido, qué dinero estamos cobrando para renunciar a nuestros colores. Porque bueno, de vez en cuando sí que hay coincidencia con el equipo adversario, pero no, sistema. Ayer no la hubo, en Elche no la había, ¿no? Bueno, pues esto exactamente por qué es así, ¿no? Queremos saberlo porque no lo sabemos, pero queremos que el Barça juegue de azulgrana siempre que pueda. Para algunos es la crisis más importante en la historia del Barcelona. Eh, yo no quiero hacer un juicio porque, a ver, la crisis después de la final de Lisboa hace ya unas cuantas décadas también representó, y lo que representó precisamente fue eh, algo impensado, durísimo. Tampoco quiero olvidar la crisis de los años 30 en la cual hay que hacer una gira a México o se hace una gira a México que termina salvando a la institución económicamente, ¿no? Pero en esta necesidad de refundar al Barça, que no es cualquier cosa, precisamente porque, bueno, básicamente es entrar en la reconstrucción de una institución gigantesca. eh, hay un socio que es el más importante, o uno de los más importantes en cuanto a ingresos, que es la televisión. Y una televisión que en tiempos de pandemia, ya vemos lo que está pasando en Francia. A ver, en Francia en este momento se acabó la televisación de los partidos porque digamos, hay un problema económico gravísimo con MediaPro. Y en este momento da la sensación de que el fútbol español va a tener que replantearse los ingresos de televisión como cualquier otra liga. Porque esto, a ver, no estamos hablando de una pandemia que afecta a tres o cuatro, sino que afecta indiscriminadamente a todas las áreas de nuestra existencia, ¿no? Y sobre todo de las áreas económicas, además de la salud. Eh, Eso está siendo tenido en cuenta porque ustedes son una candidatura que lleva mucho tiempo preparándose. Esto es lo que quienes han seguido el Barcelona sabemos, pero la pandemia trastoca todos los planes, trastoca todo. Entonces, ¿cómo se gira? Porque los ingresos de televisión, que en este momento pueden ser 1.500 millones por contrato, no en un año obviamente, sino en varios años, ahora va a llegar el socio de la televisión y va a decir, necesito replantear esto, Sí, porque no se puede. sí. Sí, déjame decirte que en una entidad que tiene 121 años de historia, las crisis son inevitables. Tú has citado algunas. La de los años 60, la de comienzos de los 60, solo tenía una ventaja, ¿eh? Y es que había un campo nuevo. Por lo menos había un campo nuevo, que se debía, y que eso lastró la capacidad del club de fichar talento, pero por lo menos ya teníamos el Camp Nou. La de los años, la del final de la Guerra Civil fue dura, porque ahí incluso le cambiaron el nombre a la entidad y, bueno, no fueron años fáciles, pero, en fin, era todo un país que salía de una guerra civil. Y en 1908, Gamper una noche salvó al club con un gran discurso que daban 38 socios. Es decir que, bueno, a lo mejor la más grave fue aquella de 1908. Pero esta lo es, ¿no? No, yo creo que estamos ya en otra economía, que tenemos que apretarnos el cinturón, que los futbolistas y sus representantes deben saber que a ellos también les afecta el parón general de la economía, como les afecta a los socios, ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso? Ahí es donde yo personalmente estoy más tranquilo, porque Víctor viene del mundo de la empresa, es alguien acostumbrado a mirarse el balance de una empresa y a ver dónde están las debilidades, las potencialidades, etc. Y lo he visto actuar en el escenario internacional económico, por llamarlo así, ¿no?
Así que yo creo que con el plan de choque ah, que hemos pensado para los primeros 100 días, vamos a ayudar a entender a dónde vamos, pero es evidente que un club que estaba presupuestado para ingresar cerca de 1.000 millones y gastarse otros 1.000 millones y ahora va a ingresar algo más de 600 millones, deberá tendrá que dejar de hacer cosas. Y probablemente eso tenga que ver con la capacidad de pagar a sus estrellas. No, no, entramos en una nueva época, en una nueva economía, y eso al Barça le afecta ya y le va a afectar. En este sentido, nosotros no queremos engañarle no queremos engañar a los socios, no hay soluciones mágicas. A ver, el Barça debería, o entendiéndole, va a tener que dejar de hacer cosas, obviamente, ¿no? Y esto me trae rápidamente a lo que ha publicado el Confidencial hace un par de días, de que el Barcelona le acaba de pedir a Goldman Sachs, Allianz y Prudential una ayuda urgente para evitar la quiebra, que es una ayuda de aplazar por un año los pagos. Es decir, si sí al futuro, bueno, si es Joan Laporta o si es Tony Fraser el que asuma, el que gane las elecciones, entra, ya no solamente es que tiene una serie de compromisos como los que mencionamos, sino además se va a ver que de cara a la próxima temporada tiene que hacer frente a esos pagos. Eso lo tienen, obviamente que lo tienen claro ustedes, pero ¿cómo afrontar entonces la ilusión de una próxima temporada en la cual el socio siempre reclama algo, siempre reclama o algún fichaje o alguna inversión en el primer equipo, pero además hacer frente a una deuda de pagos inmediatos, porque se habla de la deuda global, 800, 900, los números que a veces nos sorprenden, pero hay unos que son de pago inmediato. Correcto. Son del 30 de junio. Sí, Eh, y que pueden ascender a 400 millones de euros. que lo decimos Bueno, muy eso habrá que... fácil, No, como no, si sí. fuera para pagar un café, ¿no? Pues habrá que renegociarlo, Ignacio. Esto habrá que renegociarlo. Habrá que sentarse en una mesa y sobre todo decirle al socio que las cosas antes de ir bien irán peor. ¿Es Okay. así? Y el socio está en capacidad el socio de entenderlo, porque hay una masa, hay una parte de los socios, yo Mm. no me gusta etiquetarlos, pero que va a decir, no, ¿por qué? Si hay un candidato que me dice que todo puede estar mejor. No, nosotros también lo decimos que todo puede estar mejor. Y de hecho, la capacidad de recuperar la economía del club una vez los aficionados vuelvan a entrar en los estadios es muy rápido. ¿Eh? Eso sí. Pero el problema es todo lo que llevamos acumulado que apenas tiene que ver con la pandemia, pero que la pandemia ha agravado, ¿no? No, no, nosotros también decimos que las cosas pueden ir a mejor, pero primero van a ir a peor, seguro. Porque, y yo creo que además lo mejor que le podemos decir al socio del Barça es la verdad, las cosas no están bien. Yo creo que el socio lo sabe, porque lo ve en la calle, es lo que decíamos al principio de la conversación. Alguien ignora que la economía, que el Producto Interior Bruto de todos los países del mundo se ha hundido y de que ha aumentado la pobreza y que muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes o incluso para poner un plato caliente cada noche encima de la mesa. Bueno, pues eso también le ha tocado al Barça. Por tanto, no estamos en las cifras de hace un par de años. A lo mejor dentro de un tiempo, y esperemos que no muy largo, podemos intentar volver a esas cifras. Y desde luego, si el futuro trabaja con un plan que pueda ayudar al Barça a monetizar toda esa afición desparramada por el mundo, esos 300 o 400 millones de barcelonistas que se calcula que hay por todo el mundo. Vamos a intentar que esos barcelonistas también puedan contribuir al sostenimiento económico del club. Pero todo esto llevará un tiempo, no se podrá hacer de la noche a la mañana. Yo, no solamente pensando en los socios del Barça, sino pensando en la sociedad en general, en la sociedad del siglo XXI, creo que mentir no es una opción, que una cosa es decirle a la gente ilusionadamente creemos que tenemos un plan y que podremos revertirlo, uh, pero creo también en no solamente en la bondad, sino en la necesidad de decir la verdad. Las cosas antes de ir mejor irán peor. Hay una masa de socios que ha sido históricamente muy cercana digamos, a la corriente de lo que se conoce como el nuñismo.
es una masa de socios que probablemente en este proceso eleccionario se sienta huérfana, pero es una masa de socios en cuanto a número muy grande. A ver, se habla de 15.000, de 20.000, incluso hasta de 25.000. Es una masa, a ver, que puede decidir este proceso eleccionario con su voto. ¿Ustedes lo ven así y se acercan a ellos o creen que hay que tratar a todos los votantes de la misma manera y ofrecerles lo mismo? Mira, Ignacio, nosotros lo que vemos, olemos, pero también palpamos en la demoscopia a la que tenemos acceso, es que en estas elecciones los ismos están un poco difuminados e incluso mezclados. Es decir, que gente que en 2015 votó a Bartomeu ahora puede votar a Laporta. Y gente que votó Laporta en 2015 ahora nos va a votar a nosotros. ¿Y eso por qué? Bueno, porque cada elección tiene su tiempo, sus candidatos y una situación en el club distinta, ¿no? Entonces, ¿qué juego van a dar en estas elecciones ismos como nuñismo, que tú mencionaste, o cruifismo, laportismo o incluso sandrismo? Está por ver, está por ver. Yo creo que las circunstancias son tan dramáticas, tan excepcionales en todo el mundo, e impactan tanto en el Barça y es tan visible, que van a predominar mucho más las visiones a corto de las necesidades del club a la hora de informar el voto que el recuerdo de la pertenencia a determinadas áreas grupales sociológicas dentro del Barça. Porque luego nos podemos preguntar, ¿es posible el nuñismo sin Núñez? ¿Quién lo encarna? ¿Qué valores lo informan? ¿No? Yo, por ejemplo, veo una candidatura de Joan Laporta muy presidencialista. ¿No era Núñez presidencialista? Absolutamente. Entonces, exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de ismos que tuvieron representantes que no solamente ya hace más de 20 años que no gobiernan en la vida del club, sino que además incluso están muertos, como el caso de Núñez o como el caso de Cruyff, ¿no? Bueno, que por tanto en estas elecciones no pueden expresar su sentido del voto. Tengo que preguntarle por Adelante, adelante, dos disculpa. nombres propios que tienen que ver con el grupo de la candidatura que Víctor Font encabeza y que usted, digamos, integra. Uno de ellos es Oscar Pierre, porque hace ruido y ha hecho mucho ruido. Estamos hablando a ver, del conglomerado Globo y las denuncias que se han hecho por una cantidad de abusos a los derechos laborales a quienes trabajan en esa empresa, ¿no? A los riders. ¿Qué puede aportar Oscar Pierre a la candidatura o al grupo de Víctor Font? Bueno, antes que nada, yo debo decir que Globo opera en 24 países y que en el único donde se da un debate en las formas en que se está dando es en España. Quiero decir que en la mayoría de países se entiende, que es algo que nos pasa con tanta tecnología hoy en día, que la realidad va por delante de la legislación. Yo creo que a Globo le ha pasado esto también. Porque lo que tú le llamas abusos, pues hay jueces que consideran que no, que es normal. Hay otros que no. Es decir, hay dos tipos de sentencias, básicamente. Las que dicen, no, los riders son falsos autónomos y por tanto deben ser contratados por la empresa, y otros que dicen, no, son autónomos y por tanto pueden seguir así. En general, yo creo que este es un debate jurídico, laboral, que debe sustanciarse, pero yo no llamaría abuso a algo que hace que cuando tú preguntas normalmente a un rider, te diga que por el tipo de relación que tiene, por el tiempo que emplea, etcétera, etcétera, por su preparación, por su situación económica, por su estado en el paro, le compensa más o menos este tipo de trabajo que además puede ejercer cuando quiere. Por no hablarte de la hipocresía. Yo no he pedido nunca una comida Globo,
pero yo creo que hay mucha gente que critica a Globo de día y por la noche llama para que le traigan la cena a casa. Es decir, que por desgracia en la sociedad hay mucha hipocresía. Pero contestando a tu pregunta, hombre, Oscar Pierre es un tipo muy joven, tiene 29 años, ha creado una de las startups de mayor impacto desde aquí, desde Barcelona. Te digo, opera en 24 países. Bueno, alguien con esta capacidad creativa sin duda puede ayudarnos a buscar aquello que te decía antes, ¿no? Nuevas formas de monetización que permitan al Barça ingresar más para recuperar parte del retraso económico de centenares de millones de euros que lleva. Yo creo que, no, que si desatendemos a la capacidad de una sociedad de ver cuáles son sus creadores, cuáles son los que les están dando forma, porque esto es casi un fenómeno, esto de la comida a domicilio traída por ciclistas, entonces nos vamos a perder muchas cosas, ¿no? Y luego, finalmente, tú me hablas de Oscar Pierre, pero es que en general, no hay ningún directivo en estas candidaturas, ni en los directivos que han estado en el Barça, que hayan vivido en campanas, metidos dentro de campanas estancas. Bueno, todo el mundo tiene su biografía y todo el mundo tiene algo que aportar y algo con lo que tú seguramente no estarías muy de acuerdo, pero bueno, te parece que puedes hacer un compromiso. No existen los ángeles en ningún sentido, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que desatender la capacidad creativa de alguien que ha creado un fenómeno casi cultural, pues me parecería inadecuado para una candidatura que mira al futuro. Y precisamente hablando de aquellos que han estado anteriormente en juntas, el otro nombre que quería preguntar era por Carles Villarrubí. ¿Qué puede aportar el señor Villarrubí, digamos, pensando en ese sí al futuro? Quiero preguntarlo. Yo no, insisto, en el caso de Oscar Pierre y en el caso de Villarrubí, no soy yo quien debe emitir un juicio de si está bien, está mal. A mí simplemente me gusta conocer y me gusta saber cuál es la motivación detrás de ciertas convocatorias. Pero Carles Villarrubí no forma parte de Sí al Futuro. Porque a mí me habían informado que estaba precisamente, que apoyaba la candidatura. No, él dio su firma, avaló a Víctor como candidato, como hicieron 4.400 socios más, pero no forma parte para nada de nuestra candidatura. Y no hay ningún tipo de intención de sumarlo al equipo de trabajo, nada por el... No. Okay. No, entre otras cosas porque yo creo que él mismo ha manifestado, pero hablo de memoria, que su etapa en el Barça ya se terminó y que por tanto no tiene ningún deseo de volver al club. Pero además es que nosotros nunca, en estos, por lo que yo sé, ¿no? Porque los pasos principales de andadura de la candidatura los ha hecho Víctor, yo creo que nunca pensó en Villarrubí para ningún puesto. La última en cuanto a la candidatura, y después me queda una última pregunta, ya le he quitado mucho tiempo y por supuesto tengo que No, agradecerle. por Dios. ¿Por qué votar sí al futuro? Porque esa refundación del Barça se habla de sí al futuro con muchos personajes que han estado ya en el Barça. A ver, los mencionábamos a lo largo de la conversación: Albert Benaides, Joan Vilá, Xavi Hernández, en fin, mucha gente que ha estado ya trabajando en el Barça y que obviamente en estos últimos años por distintas razones se han visto fuera de la institución. Hay alguno de ellos que está en la institución, pero que no ha tenido el trato, y esto es una consideración muy personal, que merece, como es el caso del profesor Seiruló. Eh, ¿Por qué votar? ¿Por qué el socio tiene que elegir esta plataforma de Sí al Futuro? Porque la situación del Barça es tan dramática que solo aquel que tiene un plan, un proyecto, lo ha trabajado, ha demostrado que es capaz de crear equipo, es el presidente que necesita el Barcelona en este momento. Nosotros entendemos que una candidatura hecha deprisa y corriendo como siempre, con un presidente que lo fue, como en el caso de Laporta, apelando sistemáticamente a años gloriosos que ya pasaron, no es una garantía de futuro. Nosotros creemos que
lo que llevamos trabajado en el área deportiva, en el área económica, en el área institucional, nos permite presentarnos ante los socios y las socias del Barça con las manos llenas, habiendo hecho los deberes y diciéndole, oye, aquí tienes algo que creemos que podría sacar al Barça del atolladero donde está. Y desde un punto de vista más personal, ¿no? Es decir, esta es una candidatura de proyecto y de equipo, pero evidentemente tiene un líder. El líder es Víctor Font. ¿Quién es Víctor Font? Es un hombre de 48 años que lleva al Barça en la cabeza y en el corazón. En el corazón quiere decir que es culé apasionado como tú y como yo. En la cabeza quiere decir que tiene en la cabeza los números, la estructura, el diseño de una gobernanza nueva, muy basada en el talento y en la capacidad de trabajo, muy deudora de todo lo que ha visto por el mundo, porque ha estado más de 10 años viviendo en el extranjero, como él dice, viviendo en el avión. Ha creado una empresa con más de 250 trabajadores, con oficinas en todo el mundo, se mueve bien en el panorama internacional. Yo le he visto en conversaciones con gente del mundo de las finanzas. No tengo la más mínima duda de que sería un excelente presidente para este momento del Barça. Y es por ello que yo creo que es por lo que se debería votar a Víctor. A cada barcelonista que me toca, digamos, conocer y con el que tengo la oportunidad de conversar, sobre todo los que son mayores que yo, que han vivido una historia que a mí me ha tocado leer, tengo 43 años, siempre hay un episodio por el cual me gusta preguntarle. Y en este caso, a usted me gustaría preguntarle por Wembley. Porque es cierto que hay episodios extraordinarios en la historia del Fútbol Club Barcelona. Algunos de ellos no relacionados a la pelota, porque es una institución con un carácter democrático muy interesante. Pero en este caso, ¿cuán liberador fue aquel gol de Koeman? Porque usted no lo estaba viendo en casa en televisión, precisamente. No, yo estaba ahí. Por eso. Yo estaba ahí. Terminaré por el final. Cuando el capitán Alexandre se acercó al Royal Box del estadio, es decir, al palco principal del estadio, al palco real. Aquel día no estaba la reina, estaba el presidente de la UEFA, el sueco Lennart Johansson. Cuando Alexandre se acercó a recoger la Copa de Europa, yo me eché a llorar. Me acerqué a verlo, yo iba con mi micrófono, la transmisión la estaba haciendo Joaquín María Puyal, que estaba narrando esa subida de los, no me acuerdo, creo que 14 peldaños de la gloria o algo así. Y yo me eché a llorar, pensando en todos los barcelonistas que habían muerto sin haberlo podido ver, en toda la gente que estaba en Barcelona, que lo estaba viendo por televisión y estaba profundamente emocionada. Yo había estado 6 años antes, 1986, en Sevilla. Había visto en blanco y negro la crueldad con la que el Barça perdió la final de Berna de 1961 con 3 chuts a los postes cuadrados del Wandorf Stadium, en el partido contra el Benfica. Me acordé del niño que cada primavera, cada mes de mayo, se sentaba delante del televisor y veía al capitán de un equipo, el que fuese, el Nottingham Forest o el Bayern de Múnich, el Ajax de Ámsterdam, levantar la Copa de Europa y pensar, bueno, algún día yo veré al capitán del Barça hacer esto, o hay alguna regla escrita que yo conozco que dice que no, que está prohibido que el capitán del Barça levante la Copa de Europa. Cuando aquello se produjo, nos quitamos de encima un peso histórico tremendo. A partir de aquel momento entendimos que nosotros éramos dignos y capaces de cualquier cosa, que no estaba escrito que nunca íbamos a ganar la Copa de Europa, y que podíamos hacerlo, que sabíamos hacerlo. Luego, por razones también de afecto personal, me emocioné mucho pensando que aquello había sido posible con Johan Cruyff en el banquillo. Porque yo era un niño que vio debutar a Johan Cruyff en octubre de 1973 contra el Granada, que lo había visto jugando finales de la Copa de Europa con la camiseta rojiblanca del Ajax. Y por tanto, que aquel genio fuese capaz de llevarnos hasta allí, daba a la historia un sentido de absoluta lógica. Claro, tenía que ser de la mano de Cruyff, no podía ser de rebote y de cualquier manera. Todo eso aumentó solo 3 semanas más tarde cuando ganamos la primera Liga de Tenerife.
porque fueron 3 semanas brutales, ¿no? Además, haberlas podido vivir como periodista, piensa que yo a Johan Cruyff le transmití centenares de ruedas de prensa y tuve horas y horas de conversación personal con él durante muchos años, fue algo que me superó, ¿no? Y por tanto, si tú me dices, una vez me preguntaron, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Y dije, cuando el Barça ganó la Copa de Europa en Wembley. Y alguien me dijo, ¿cómo es posible que me hayas dicho el día de tu boda o el día que nació tu primer hijo? Y bueno, yo sabía que me iba a casar, yo sabía que iba a nacer mi primer hijo. Lo que no sabía es si el Barça iba a ganar aquel día la Copa de Europa. Por tanto, es el hecho más la sorpresa, ¿no? Pero es que además ahí estábamos derrotando muchos años de maldición prácticamente, ¿no? Y aquel día, pensando en mi padre y en tantos barcelonistas que no lo habían podido ver, pues me eché a llorar y, en fin, en casa guardo, si estuviésemos en casa, te enseñaría mi entrada de aquel día, mi acreditación de periodista, dedicada personalmente por Ronald Koeman, la tengo enmarcada. Wembley, 20 de mayo de 1992. Le ofrezco mi disculpa porque así como se le reclamaba a usted aquello de, pero ¿cómo va a ser es el día más feliz de su vida si no fue el día que se casó? Bueno, a mí en este momento el que está escuchando la charla me va a reclamar el que he cometido el más grave error que puede cometer alguien que está haciendo la labor de entrevistar, y es no preguntarle por un tema fundacional, que es Lionel Messi. ¿Qué hacer para que Lionel Messi se quede? Mi sensación y las cosas que uno va recibiendo es, Lionel Messi está esperando escuchar, Estoy de acuerdo, Ignacio, porque estoy de acuerdo. si él no tuviera esa intención, ya hubiese firmado. Listo, ya. Esto es muy Ya. sencillo. La vida a veces sí es blanco y negro. Sí, sí. Sí, Eh, sí. Bueno, ¿qué ¿Qué vamos a hacer? hacer? Pues ya lo hemos hecho. Un proyecto. O Ok. sea, fíjate que en agosto, en aquella célebre entrevista, dice el Barça está improvisando, andan haciendo malabares, creo que dijo, no hay proyecto, no hay nada. Aquí sí, aquí hay proyecto. Nosotros tenemos un proyecto que además pasa porque el equipo lo lleve alguien como Xavi Hernández, no sea el equipo, la estructura deportiva la lleve alguien como Xavi Hernández, con el que sabemos que Messi habla de vez en cuando. Por tanto, vamos a hacer eso. Vamos a decirle, Leo, tenemos algo que puede hacer que tú continúes estando en un equipo ganador. Pero tenemos algo más también, que es la voluntad de decirle, mira, la asociación Barça-Messi y Messi-Barça es beneficiosa para ambos, ¿no? ¿Por qué no empezamos a pensar, dado que en tu carrera ya hay más pasado que futuro, ¿por qué no empezamos a pensar qué podemos hacer juntos el día que dejes de jugar a fútbol? Representando al Barça, trabajando en el Barça. Él dijo algo parecido en la entrevista, dijo que le gustaría estar como algo así, un secretario técnico. Bueno, pues ¿por qué eso no va a ser posible? Yo creo que la ventaja de hablar con Messi, por parte, en este caso, de Víctor, es que sería una conversación entre dos culés. Y cuando dos culés hablan, hay algunas cosas que ya no tienen que hablar porque las sienten. Yo quiero pensar que nos pondríamos de acuerdo. Pero no estoy haciendo un brindis al sol ni un canto romántico, no. Estoy diciendo que tenemos un proyecto ganador para que Messi se sienta a gusto y que esté a la altura de lo que nos ha dado. ¿No se ha dado esa conversación entre el señor Font y Messi? No, no se ha dado. No han hablado. Hemos establecido algún contacto con su entorno, pero de ese contacto con su entorno y de las conversaciones que sabemos que ha tenido con otras personas con las que sí charlamos muy a menudo, se llega a esta conclusión que tú mismo has llegado, porque es algo que se ve claramente. Messi está esperando. Antonio, muchas gracias por su amabilidad, por haberme tenido en cuenta para esta conversación y sobre todo Dios. desearle todo el éxito porque, a ver, usted, si lo decía al inicio, no es solamente su prestigio profesional, sino es un barcelonista de nacionalidad barcelonista, que lo tiene casi como pasaporte. El carnet de socio es el pasaporte y yo creo que el barcelonismo en esta campaña tiene
que entender, independientemente de la corriente que quieran votar, que no hay que, o que hay que desechar de una santa vez todo aquello que es el barro y todo aquello que es la guerra sucia. En ello estamos, en ello estamos. Te agradezco muchísimo el tiempo, la conversación. No es muy frecuente tener tiempo para explicarse. Yo quisiera pensar que los oyentes de tu podcast, Ignacio, los culés, habrán encontrado en esta entrevista elementos para ayudarnos entre todos a pensar el Barça del futuro, que es lo que necesitamos, porque aquí no sobra nadie y necesitamos el talento de todos.